Sí, bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la escoliosis. Mi nombre es Ramos, bueno, mi apellido es Ramos Cholán. Luis María, el siguiente, por favor. Bien. Bueno, la escoliosis es una deformidad, ¿no?, de la columna vertebral en los tres planos del espacio, que está asociada básicamente a una rotación vertebral, a una desviación lateral en el plano coronal, mayores de 10 grados, y una alteración, ¿no?, de la lordosis y cifosis fisiológica en el plano sagital. Acá tenemos dos tipos. Tenemos el no estructurada y el estructurada. La no estructurada, bueno, acá básicamente no se asocia a alteraciones estructurales vertebrales ni rotaciones de los cuerpos. Este tipo no es progresiva y se debe de corregir en las radiografías en flexión lateral de forma simétrica. Generalmente este tipo es debido a una contracción muscular cuya causa hay que investigar, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, unas hernias discales, tumores, infecciones, dismetrías del miembro, entre otros, ¿no? Y luego tenemos el segundo tipo, que es la estructurada, que acá sí se asocia a alteraciones de los elementos intrínsecos, es decir, vértebras, discos y ligamentos, ¿no? O también puede ser, así como elementos intrínsecos, también puede ser elementos extrínsecos, como es el músculos, costillas y vísceras. Siguiente, por favor. Acá tenemos las mediciones de las curvas, en donde menciona la literatura dos métodos. El primer método es de Coop-Lippmann, que es para todo tipo de escoliosis, y el otro es método de Meta, que es para escoliosis infantiles, ¿no? Acá básicamente va a medir los ángulos costovertebrales de cada lado. Este método tiene un valor pronóstico, ¿no?, según la diferencia de los ángulos. Menciona que los valores mayores de 20 grados de diferencia nos van a indicar una alta probabilidad de progresión, ¿no?, de la curva si es que no es tratada. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos las clasificaciones de la escoliosis, ¿no? Tenemos la siguiente, por favor. La escoliosis idiopática, que supone el 65% de los casos, y que esta escoliosis se va a subdividir según la edad de aparición, que se va a distinguir, por ejemplo, en escoliosis infantil, que es de 0 a 3 años, también una escoliosis juvenil, que es de 4 a 12 años, y una escoliosis del adolescente, ¿no?, que es cuando ya tiene mayor de 12 años. Con respecto a la escoliosis infantil, bueno, en este caso se va a resolver espontáneamente en el 85 al 90% de los casos. Es más frecuente en los varones que en el sexo femenino. Además de ello, generalmente es torácica izquierda, ¿no? Y se va a asociar, por ejemplo, con plagiocefalia, con retraso mental, con cardiopatías congénitas y displasias de la cadera. Ahora, en estos casos es mandatorio, ¿no?, realizar una resonancia magnética para así poder descartar, ¿no?, que la escoliosis no sea idiopática, sino sea un signo de patología que sea, ¿no?, potencialmente tratable. Luego tenemos la juvenil, que como ya lo mencioné, es de los 4 a 12 años. Bueno, básicamente acá es una transición, ¿no?, entre la forma infantil y la adolescente, que voy a hablar en unos instantes. Acá, bueno, entre los 4 y los 6 años la incidencia es igual, no tanto en mujer como en varón, pero entre los 6 y los 10 años va a predominar en la mujer. Son más frecuentes acá, a diferencia de las infantiles. Acá vemos que, bueno, son más frecuentes los patrones torácicos derechos y los dobles mayores, ¿no? Acá básicamente, bueno, el 70% de los casos van a progresar, ¿no?, si es que no son tratados. Y de igual forma que el infantil se debe de realizar una resonancia magnética para poder descartar si existe alguna patología neural. La otra clasificación es la del adolescente, que es mayor de 12 años. Bueno, esta es la forma más frecuente. Acá los patrones típicos son los torácicos derechos y lumbares izquierdos, así también como la hipocifosis torácica, ¿no?
bueno, se debe descartar y de igual manera otras patologías, ya sea con resonancia magnética u otras pruebas diagnósticas, en caso de que podamos observar ciertos patrones atípicos o curvas dolorosas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que este tipo de curvas han sido clasificadas tradicionalmente en 5 tipos de criterios, ¿no? Tenemos el de King-Moe, bueno, que es una clasificación que da información sobre el número de segmentos que debían ser intervenidos mediante una artrodesis, ¿no? Empleando las barras de Harrington. Con respecto a esta clasificación de King, como lo mencioné, tenemos 5 tipos, como podemos ver en la imagen. La de tipo 1 es una curva en forma de S, cruzando la línea media, ¿no? De las curvas torácicas y lumbar. Acá vemos que la curva lumbar va a ser mayor y más rígida que la torácica. Eso es con respecto a la 1. Tenemos la de tipo 2 también, que es una curva en forma de S, donde tanto la curva torácica mayor como la curva lumbar menor van a cruzar, ¿no? Sobre la línea media. Pero acá vemos que la curva torácica va a ser mayor. Luego tenemos la de tipo 3, que bueno, acá es una curva torácica donde la curva lumbar no va a cruzar la línea media. Con respecto a la de tipo 4, vemos una curva torácica larga, en donde la quinta vértebra lumbar está centrada en el sacro, ¿no? Pero vemos también que la cuarta vértebra lumbar ya está angulada en la dirección de la curva. Y el último tipo, que es la 5, ¿no? Acá sí vemos una curva torácica doble, en donde la primera vértebra torácica se angula, ¿no? Hacia la convexidad de la curva superior. Pero esta clasificación va a tener ciertas desventajas, ¿no? Ya que el perfil sagital no va a incluir en la evaluación y las curvas mayores dobles y triples tampoco van a estar consideradas. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar tenemos la escoliosis congénita, el 15% de los casos. Bueno, en el momento del nacimiento, esta escoliosis generalmente se puede relacionar con otras malformaciones, como por ejemplo la asociación de Batters, que es por ejemplo defectos vertebrales, atresia anorrectal, fístulas traqueoesofágicas y displasia, ¿no? Radial del antebrazo. O también puede ser una asociación con con Batters, que es diferente a la primera. O sea, podemos sumar las diferentes enfermedades, pero a ellos se les suma otras malformaciones, por ejemplo, cardíacas, renales, también la arteria umbilical solitaria y ciertas anomalías pulmonares, ¿no? Ahora, según las anomalías vertebrales, dentro de la escoliosis congénitas, se pueden diferenciar, por ejemplo, mediante si es un canal medular abierto o uno cerrado, ¿no? Dentro del canal medular abierto vamos a ver si tiene lesión neurológica o no tiene lesión neurológica. Lo mismo pasa con el canal medular cerrado, ¿no? Si hay lesión neurológica o tiene lesión neurológica, ¿no? Bien, eso es con respecto a mi exposición, doctor. Mi compañera va a continuar. Ok. Ok, Luz. Rayleigh Pimentel, ¿se encuentra? Pimentel. Creo que no está, doctor. No está, sí, ya me di cuenta. La alumna ñaña. Sí, doctor, presente. ¿Por qué no presentó usted la teoría el otro día? Ah, doctor, no pude llegar a tiempo a casa, doctor, y no tenía megas para poder conectarme en ese momento. Ortega Chávez, Sí, doctor, buenos días. ¿qué pasó? Bueno, yo estuve en práctica con la alumna ñaña, doctor, con el doctor Sánchez. Se nos complicó también poder regresar. El hecho que estén en práctica no significa que no puedan, pues, porque el doctor sabe a qué hora comienzan las teorías. Leonardo Miguel Pérez.
Leonardo Miguel Pérez Acuña. ¿Está o no está? Acá dice que está. O sea que ha dejado prendido la... Ok. Doctor, disculpe, ¿está llamando? No lo estoy escuchando. ¿Estás escuchando la clase? Sí, doctor, pero no tenía buen retorno. ¿Qué pasó la otra vez? Con la teoría. ¿De cuál teoría, doctor? Ya, no sabes. Ni siquiera sabes que no se ha expuesto ese día. Ok. Siguiente exposición, por favor. Sí, doctor. Bueno, continuando ahora con la exposición, yo soy la alumna Pinedo Marín Alice y voy a continuar con los conceptos que estuvo hablando mi compañera hace un instante. Se había quedado en las escoliosis congénitas y bueno, también tenemos escoliosis de tipo neuropáticas. En realidad van a ser por varias causas, ¿no? Pero voy a mencionar, por ejemplo, que puede haber escoliosis por trastornos en la neurona motora superior y pueden ser varias causas, ¿no? Como por ejemplo la parálisis cerebral infantil. Hay trastornos también que se producen en la neurona motora inferior, ¿no? La que estaría relacionada con el movimiento. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la poliomielitis, ¿no? Que es la más resaltante. Y en las miopáticas, las de causa miopática, tenemos a las distrofias musculares, a las hipotonías congénitas. Esto sería para nombrarlas. Y también hay otros tipos, ¿no? Que son de menor porcentaje de presentación. Por ejemplo, tenemos también en este caso lo que son las escoliosis neuromusculares, por ejemplo. Estas se van a caracterizar porque tienen unas curvas amplias de gran radio y porque progresan y muy rápido, ¿no? Y que van a ser mal controladas con los corsés que les voy a hablar después. Y la característica es que debido a este progreso, pues pueden llevar a una insuficiencia respiratoria. Esto si la curva torácica va a superar muchos grados, no más de 100 grados, y pues suele obligar a veces a realizar un procedimiento llamado artrodesis, ¿no? Una técnica que consiste en crear en sí la soldadura de los huesos, ¿no? Para evitar el movimiento. Y también tenemos acá en el caso de la neurofibromatosis, que solamente representa el 5% de los casos de las escoliosis. Acá también se tienen unas curvas muy progresivas, agresivas, ¿no? Y también son de evolución rápida. Y también podemos nombrar otras causas de escoliosis, aparte de las que les mencioné, cuando hay alteraciones mesenquimales, como en el síndrome de Marfan, de tipo traumáticas, cuando hay fracturas, osteocondrodistrofias también. Las alteraciones metabólicas, como por ejemplo osteomalacia, y tumores, ya sean de tipos primarios, como los cordomas, o de tipos secundarios también, como metástasis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso del diagnóstico, primero vamos a tener un diagnóstico de tipo clínico, que en sí la escoliosis lo que va a hacer es un hallazgo de exploración física, ¿no? Que normalmente se va a realizar esta exploración física de forma rutinaria en los niños y en los adolescentes, pero se va a confirmar mediante radiografías. Y lo que debemos considerar en la anamnesis son varios datos importantes: la edad del paciente, antecedentes médicos de interés, y se deben buscar patologías que puedan provocar escoliosis, como la que les había hablado anteriormente. Y bueno, en la exploración clínica también debemos buscar estigmas que indiquen un posible origen secundario de la escoliosis, por ejemplo, en el caso de la neurofibromatosis, las manchas café con leche en la piel, ¿no? También deberíamos buscar eso. Y como vemos aquí en las imágenes, pues va a existir una serie de pruebas clínicas, ¿no? Que se puede realizar ante la sospecha de la escoliosis. Para mencionar, por ejemplo, en la primera imagen está el triángulo del talle, ¿no? Que vemos aquí es un triángulo que está formado por el perfil del tronco, el perfil de la región glútea y la extremidad superior. Y en la escoliosis, pues, este triángulo va a estar asimétrico y vemos que va a traducir el desplazamiento lateral del tronco. También tenemos el test de Adams. Aquí el paciente va a estar de pie, se inclina hacia adelante y pues se va a observar la prominencia de las apófisis espinosas de la columna y se va a evidenciar esta columna si es que está recta o está curva, ¿no?
También en la tercera imagen tenemos al paciente que está inclinado hacia adelante y se puede observar también la simetría del tronco, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a utilizar un escoliómetro y acá tiene mucho que ver lo que es el ángulo de rotación torácica medido con el escoliómetro, que si es mayor de 5, entonces se considera que está alterado, ¿no? Y la última imagen es el test de la plomada, que pues vemos que el paciente se encuentra de pie, se suspende un peso desde la apófisis espinosa de la vértebra C7 y pues se mide cuánto esta línea se va a alejar del pliegue interglúteo. Esto sería un diagnóstico clínico, pero como mencioné, se tiene que confirmar con pruebas de imagen. Entonces, para el diagnóstico inicial, se recomienda realizar la teleradiografía posterior-anterior en bipedestación. La persona, ¿no? Tiene que ubicarse a más o menos, según la teleradiografía, debería ser 1,80 m, 2 metros de distancia alrededor. Y también se tiene que realizar una teleradiografía lateral de columna. ¿Para qué serían estas pruebas de imagen? Porque aquí vamos a poder realizar la medición, por ejemplo, del ángulo lateral de la escoliosis mediante el método de Cobb. Y cuando este ángulo es mayor a 10, se va a considerar, menor a 10, perdón, se considera que está dentro de la normalidad. Y también lo que nos sirve es para la estimación del grado de rotación de los cuerpos vertebrales, esto es mediante la técnica de Nash y Moore, en una radiografía antero-posterior. Como vemos, van a haber distintos grados en esta técnica, ¿no? Yendo desde la ausencia de rotación hasta un pedículo cóncavo invisible. Eso es en un plano antero-posterior. También nos va a servir la radiografía para localizar bien la curva. Vamos a tener una escoliosis dorsal, puede ser también una escoliosis dorsolumbar, de acuerdo a la ubicación, ¿no?, entre las vértebras, y una escoliosis lumbar. Lo característico es que las escoliosis de tipo dorsal tienen convexidad derecha mayormente, y si la convexidad es izquierda, hay patologías. Las patologías están relacionadas al sistema nervioso central y ahí se va a requerir una resonancia magnética. Y las escoliosis dorsolumbares y lumbares, básicamente su convexidad va a ser hacia la izquierda. También en las radiografías va a ser necesario considerar la valoración de la madurez esquelética, y esto mediante el test de Reiser, que vemos en esta imagen de acá de la derecha. Y aquí se va a medir en función del desarrollo del núcleo de osificación de la cresta ilíaca, y cuando ya se van a alcanzar, aquí vemos en el cuadro, los grados 4 y 5, aquí se va a considerar que el crecimiento esquelético ya está terminado y que por lo tanto también la escoliosis tiene un poco riesgo de progresión. Y bueno, ya el seguimiento se va a realizar con escoliómetros y con teleradiografías posteriores, en este caso, ¿no? También se habla de una radiografía en flexión lateral o los bendings, como vemos en esta imagen de la derecha, que nos sirve para determinar la flexibilidad de las curvas, las posibilidades de la corrección. Y como mencioné, hay casos donde se va a necesitar resonancia magnética, sobre todo para descartar patologías del canal neural, de la médula espinal. Y aparte, pues, como está relacionado con otras enfermedades, necesitaríamos otros estudios, ¿no?, del aparato urinario, estudios cardiológicos, entre otros. Ahora, con respecto ya a la última parte, que es el tratamiento de la escoliosis, está dividida esta parte de acuerdo al tipo de escoliosis. Por ejemplo, en la escoliosis idiopática debemos considerar 3 puntos básicos del tratamiento, que va a ser pues el control de la progresión hasta la madurez esquelética, la corrección de la deformidad, y que debemos evitar consecuencias locales o generales de esta enfermedad. Acá tenemos las formas infantiles de esta escoliosis idiopática, y hay que tener en cuenta aquí el grado, que es menor a 35 grados, va a tender a una resolución espontánea sin tratamiento. Entonces aquí lo que basta es realizar observación seriada y recomendar que el niño vaya a dormir en decúbito prono. También se tiene formas progresivas, ¿no? Y aquí se utiliza el empleo de corsés de yeso seriados. Y cuando el niño tiene ya una edad suficiente, se utilizan los corsés de termoplástico que están en esta imagen. También hay opciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, están los distractores costovertebrales, que en un inicio han sido diseñados como distractores costocostales para el tratamiento de malformaciones costales, pero también se utiliza en este caso para la escoliosis, ¿no? Y esto va a consistir en que
se va a alargar cada cierto tiempo. Acá tenemos esta es la imagen de los distractores costovertebrales, ¿no? Y de esta manera el niño va creciendo y al mismo tiempo se evita la progresión de esta curva de la escoliosis. La instrumentación sin fusión también es una instrumentación clásica, pero acá no se lesionan las articulaciones. Se van a utilizar 2 barras que están conectadas en el medio para permitir alargar la instrumentación según va creciendo el paciente, y también las artrodesis, ¿no? Que en este caso van a ser circunferenciales, porque las fusiones posteriores no se van a recomendar en estos casos, porque el potencial de crecimiento de los cuerpos vertebrales por delante puede producir un aumento de la deformidad, entonces tiene que ser completo, circunferencial. En las formas juveniles y del adolescente, lo que tenemos que considerar son estos 3 puntos. Cuando se tiene una curva menor a 20 grados, igual la observación seriada, de 20 a 50 grados el uso de corsés de termoplástico, y cuando se tienen curvas de 50 grados, pero con un Reiser menor a 3, recordemos el cuadro de Reiser, ¿no? De la maduración, artrodesis quirúrgica está indicada, y en Reiser mayor a 3, valorar la cirugía o la observación, ¿no? Y bueno, finalmente, para mencionar las escoliosis congénitas, siempre se va a intentar en un inicio un tratamiento conservador y se va a observar la progresión de la curva. Cuando se tiene curvas por encima de 25 grados a los 3 años de edad o de 35 grados a los 6 años de edad, ahí va a estar indicada una cirugía. Y en el caso de las escoliosis neuromusculares, aquí el tratamiento ortopédico pues va a ser difícil porque hay una mala tolerancia de los pacientes a lo que son los corsés, y también porque se ha determinado que tienen baja eficacia en estos casos, ¿no? Y aquí se puede plantear en progresiones lentas estos corsés, ¿no? Ahora, el tratamiento quirúrgico se va a indicar en curvas progresivas que llegan a 30, 40 grados independientemente de la edad, y se van a necesitar fusiones largas que ya comprometen también a los ilíacos, ¿no? En la instrumentación, esto mediante la técnica de Galveston que encontramos en esta imagen, ¿no? Y ya básicamente se van a intervenir también los ilíacos en esta instrumentación. Y bueno, finalmente se recomienda el control del estado de la médula y de las raíces también mediante los evocados durante la cirugía, ¿no? Para determinar que todo está yendo bien en la cirugía y no se están dañando las raíces nerviosas. Bueno, eso sería todo, doctor, con respecto a la escoliosis. Gracias, Alice. Siguiente expositor. Buenos días, doctor. Yo voy a pasar con el Pacheco. Permítame un momentito, voy a proyectar. Diana Ramírez. Sí, doctor. Diana Ramírez Pacheco. Ok, adelante. Me indican, por favor, si se ven. Aún no. Diana, si necesitas ayudas, ¿me puedes compartir tu PPT para compartirte? Sí, gracias, Diego. Ya le compartí a Alice, si no, una compañera me va a ayudar. Porque parece que mi internet está un poquito lento. Doctor, disculpe, no quería molestar, solo quería comentarle que ya pude conectarme. Rayleigh. Sí, doctor. Ok. Ya. ¿Ya se puede ver, doctor? Ahora sí, adelante. Disculpas por el inconveniente. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco sobre la lesión medular traumática. Para esto tenemos que tener en cuenta que aquellos traumatismos de la columna vertebral van a ser los que me van a causar afectaciones tanto a nivel de la médula espinal como de las vértebras. Entonces, vamos a enfocarnos en las lesiones medulares.
Para ello también es importante saber que el signo fundamental va a estar determinado según el nivel del daño, que va a quedar definido según la función neurológica afectada. En esto podemos ver el gráfico de la derecha, en el cual podemos ver que según el nivel de la lesión vamos a tener diversas patologías que vamos a poder ampliar más adelante también, ¿no? Mientras más elevado sea el daño, mientras más cerca de las cervicales sea el daño, mayor será el cuadro a presentar y más grave. Entonces, en esta patología hay que hacer hincapié también que la función motora y sensorial van a ser signos de las neuronas motoras superiores y van a ser un hallazgo importante esta lesión medular. Siguiente, por favor. Algunas generalidades de la lesión medular traumática son que la incidencia se va a dar principalmente en los jóvenes de entre 20 a 30 años de edad y va a haber una incidencia de hasta 20 casos por año, 20 casos por millón de habitantes, perdón. Y generalmente va a ser en los adultos jóvenes, varones, ya que estos van a ser los que están en más propensión de sufrir accidentes de tránsito. Y este va a ser el agente responsable de más de la mitad de los casos. Ahora, saber también que la columna vertebral va a tener dos funciones principales, hasta tres se podría decir. En primer lugar, va a ser soportar el peso del individuo en posición erecta. En segundo, contener a la médula espinal. Y en tercero, proteger a esta médula espinal y a los conductos que se van a pasar por este canal medular. Siguiente, por favor. Bien, como hemos visto, en cuanto a la etiología, la causa más común de estas lesiones de la médula espinal van a ser, en primer lugar, los accidentes automovilísticos, que van a constar entre un 48% de estos. Y consecutivamente vamos a encontrar a las caídas de altura. El resto de estas lesiones se va a deber principalmente a agresiones o deportes en los cuales se requiera contacto físico y también algunas lesiones laborales. Aunque en los adultos mayores se va a considerar como primera causa a las caídas, como esta etiología. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hacer un hincapié entre la división entre lesión primaria y lesión secundaria. En la lesión primaria vamos a encontrar que se va a iniciar una serie de cambios inflamatorios, vasculares y también neuroquímicos, y estos van a involucrar principalmente e inicialmente también a la sustancia gris central. En cambio, en la región secundaria, este se va a ver determinado por el intervalo óptimo para intentar detener la cascada de acontecimientos que va a constar entre un promedio de 4 a 2 horas, que es lo ideal, ¿no?, del manejo. Siguiente, por favor. Tener en cuenta también que aquellas lesiones primarias se van a deber principalmente a rupturas y también a lesiones penetrantes. A diferencia de las más bien lesiones vasculares y aquellas que no van a tener un compromiso completo de la lesión medular. Ahora, con respecto a la división de lesión medular completa e incompleta. La lesión medular completa va a conducir a tres principalmente afecciones. La primera es la parálisis inmediata, completa y flácida, y esta va a incluir también una pérdida del tono del esfínter anal. También vamos a encontrar aquí una pérdida de toda la sensibilidad y la actividad refleja. Y por último, una disfunción autónoma por debajo del nivel de la lesión. Ahora, tener en cuenta también que las lesiones cervicales altas, aquellas que están a la altura de la cervical 5 o por encima, van a afectar también a los músculos que controlan la respiración y pueden producir una insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. Bien, y con respecto a la lesión medular incompleta, este va a constar de 4 síndromes principalmente. Aquí vamos a encontrar al síndrome medular central, el síndrome de Bowman-Sequard, también vamos a encontrar al síndrome medular anterior y al síndrome medular posterior. Para aclarar cada una de ellas, vamos a ver el siguiente apartado. En primer lugar, el síndrome de Bowman-Sequard va a ser producido por una hemisección unilateral medial. Y en este síndrome, los enfermos van a desarrollar más bien una parálisis espástica homolateral, con pérdida del sentido de la posición por debajo de la lesión y pérdida contralateral del sentido del dolor y de la temperatura. En cuanto al síndrome medular anterior, este se va a deber a una lesión directa en la médula espinal anterior,
o también a una lesión directa en la arteria espinal anterior. En estos casos, los pacientes van a perder su sensación del dolor y la capacidad motora bilateral en la parte inferior a la lesión, pero se va a conservar la función de la médula posterior, es decir, las sensaciones de vibración y de propiocepción. En cuanto al síndrome medular central, este suele afectar a pacientes con una estenosis del canal cervical, y esta va a ser debido a principalmente a una hiperextensión. En este caso, la función motora de los brazos se va a alterar más que el de las piernas, y si se afecta a las columnas posteriores, se puede perder la sensación postural y también la vibración y el tacto superficial. Siguiente, por favor. Bien, ahora algunas complicaciones de la lesión espinal. Hay que tener en cuenta aquí que las lesiones, o sea, las secuelas que van a producir, van a depender estrictamente de la gravedad y el nivel de la lesión. Es decir, por ejemplo, la respiración se va a alterar en aquellas lesiones que están situadas en la cervical 5 o por encima, y la reducción de la movilidad va a aumentar el riesgo de sufrir trombos, infecciones urinarias, contracturas o incluso úlceras por decúbito. Pueden producirse también una espasticidad discapacitante, y la inestabilidad cardiovascular es muy poco común después de la lesión de la médula cervical, y está relacionada más bien con un shock neurogénico y la disreflexia autónoma, que van a ocurrir en respuesta a eventos desencadenantes como el dolor o la presión sobre el cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la evaluación semiológica. Para esto, la anamnesis se va a realizar con el paciente consciente, orientado y colaborador, que va a aportarnos información imprescindible. Tiene que ser fiable sobre el traumatismo y también sobre sus síntomas. Y aún así, el paciente puede confundir el dolor vertebral con el producido por algunas lesiones cercanas. Para la exploración, se va a empezar en la cervical y va a haber una valoración secundaria tras ella, que va a ir descartando o solucionando las lesiones que tengan un compromiso vital con el paciente, principalmente en decúbito supino y con el eje cabeza, cuello, tronco y extremidades bien alineado. Ahora, con una correcta inmovilización podemos retirar también, podemos utilizar para ello el collarín para la inmovilización de esta sección del cuello, y también detectar algunas molestias o dolor, ¿no? Que nos van a permitir identificar cuándo quitar o colocar de nuevo el collarín, ¿no? En cuanto al examen de la espalda, se va a realizar con un mínimo volteo del paciente, y esto manteniendo siempre el eje corporal, al menos ayudado por 3 personas y el examinador. Y también se va a realizar una exploración neurológica. Este me va a ayudar a determinar el nivel medular dañado y también su grado de disfunción. Para ello podemos utilizar la escala de coma de Glasgow, que vamos a ver a continuación en la imagen de la izquierda, en el cual podemos encontrar valoraciones de la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y esto nos va a dar un puntaje que cuando es menor a 13 ya tenemos que estar en alerta. Siguiente, por favor. Bien. Con respecto a la exploración neurológica, este se va a basar en 4 pilares básicos que van a permitir una correcta exploración. El primero es la fuerza muscular. En este caso, la lesión del tracto córtico-espinal va a producir un déficit ipsilateral y se va a valorar mediante la escala de graduación motora. En cuanto a los reflejos van a desaparecer en el shock medular, y tras la reversión de este pueden producir una fase de recuperación con hiperreflexia. También se va a examinar el reflejo bulbocavernoso y la sensibilidad. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento, en este caso las claves terapéuticas van a ser, en primer lugar, la inmovilización, luego mantenimiento de la oxigenación y perfusión medular, el tratamiento de sostén. Disculpe, señorita Ramírez, tiene un minuto. Ya. También va a ser importante la asistencia médica inmediata para poder evitar otras complicaciones. Siguiente, por favor. Y esta es la bibliografía consultada con respecto principalmente al libro de traumatología y las siguientes bibliografías que nos pudieran ayudar para el establecimiento del tratamiento. Eso sería con respecto a lesión medular.
Disculpe la extensión. Muy bien, Diana. Muy bien. El siguiente expositor. Sí, pero ahora lo van a proyectar. Buenos días. ¿Quién es el siguiente expositor? Doctor, lo que pasa es que mi compañera le está tratando de proyectar, pero parece que el internet está fallando. Ya se ve. Bueno, buenos días, doctor. Yo voy a hablar acerca de espondilolistesis. Siguiente, por favor. Sí, Ali, siguiente, por favor. Ya, doctor. Entonces, más que nada, cuando nosotros hablamos de espondilolistesis, estamos hablando de un deslizamiento de la vértebra. Esto se va a dar en relación a la vértebra que se encuentra en la posición anterior a esta. Entonces, y obviamente y tiene que encontrarse a nivel inferior, ¿no? Anterior e inferior. Ahora bien, dependiendo la espondilolistesis, esta puede ser en sentido anterior y en sentido posterior. Cuando es en sentido anterior es propiamente llamado espondilolistesis y cuando se produce en el sentido posterior es llamado retrolistesis. Generalmente cuando hablamos de retrolistesis es más que nada en columnas patológicas, ¿no? De tipo degenerativas en los adultos. Ahora bien, existe una clasificación que es la clasificación de Wilson, que en un inicio hablaba de una clasificación de 5 tipos, y últimamente y el último agregaron lo que es el sexto tipo, que es el tipo iatrogénico, ¿no? Este tipo de clasificación se orienta según la etiología y y en este caso se tiene en consideración el porcentaje de deslizamiento y también el ángulo de deslizamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una etiología de tipo displásica, es cuando hay un déficit congénito de la faceta superior sacra del arco del istmo. Cuando es ísmico, es un defecto netamente del istmo, y cuando es degenerativo es posterior a una artritis degenerativa, ¿no? Como menciona de la revolución. Cuando es traumático es cuando se asocia a lo que es una fractura aguda. Cuando es patológica es cuando hay una afectación del arco posterior, ¿no? De los procesos patológicos que lo van a debilitar. Y sexto es producto de un proceso de tipo iatrogénico, ¿no? Ahora bien, los de estos 6 tipos, el más frecuente va a ser el de tipo displásico y el ísmico. Siguiente, por favor. Ahora bien, el diagnóstico, se menciona que el diagnóstico se puede hacer un diagnóstico clínico, en la cual, por ejemplo, como mencioné, que la clínica en algunos pacientes se puede manifestar incluso de una clínica sintomática, ¿no? Y se pueden descubrir de manera accidental. Pero lo que sí se podría presentar en otros pacientes, que es de tipo más frecuente, es la presencia del dolor lumbar y que este se puede irradiar hasta las nalgas y los muslos. Por ejemplo, también puede aparecer la contractura isquiotibial, que se asocia que no necesariamente son raros, ¿no?
Lo que sí es se puede decir que es una de las, uno de los síntomas que es más frecuente, ¿no? En los adultos. Se puede presentar escoliosis degenerativa y, bueno, también en los pacientes que pueden desarrollar síntomas neurológicos, se tiene que descartar algún otro posible causa, ¿no? O etiología de tipo neurogénica, ¿no? Porque estos pacientes pueden asociarse a claudicación neurogénica y los cuales podría conllevar a otro tipo de patologías, ¿no? Ahora bien, los exámenes auxiliares, para ello tenemos los que van a ser la radiografía simple, la tomografía computarizada, resonancia magnética y gamografía con tecnecio, ¿no? De los cuales la radiografía simple es la que suele dar el diagnóstico. Se realiza en bipedestación, ¿no? Que es más que nada para valorar la carga que va a realizar la columna, o también se puede hacer una toma lateral en flexión-extensión para medir más que nada el grado de hipermovilidad, ¿no? Ahora también se puede realizar un estudio tomográfico, pero más que nada es para valorar la anatomía del paciente, ¿no? Previo a la intervención quirúrgica. También la resonancia magnética, en la cual se le puede hacer una toma para descartar otras posibles patologías o causas de dolor lumbar, ¿no? Puede ser, llámese, tumores, infecciones o incluso los estados de los discos intervertebrales, ¿no? Y bueno, también más que nada la resonancia se le aplica para pacientes que tengan mayor sintomatología de tipo neuro. Y es más que nada para valorar qué, qué tal, cómo es el potencial de consolidación de estos pacientitos, ¿no? Ahora, el manejo, siguiente, por favor. Siguiente. Aló, siguiente. Ya. Ahora bien, el tratamiento puede ser de dos tipos, ¿no? Quirúrgico o conservador. En el caso quirúrgico, para los pacientitos, por ejemplo, cuando son niños sintomáticos, se prefiere lo que es la observación y se hace un seguimiento hasta la vida adulta, ¿no? Y esto porque, ¿no? Principalmente se tiene que hacer una consideración de estos pacientes, porque, bueno, las indicaciones en general para estos pacientes van a ser escasos, ¿no? Eh, por ejemplo, para pacientes también se les puede realizar a pacientes que tengan los síntomas pero que sean leves, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado que algunos de estos pacientes pueden pues, poseer una clínica de tipo asintomática. En este caso, estos pacientitos se les puede hacer un manejo conservador, ¿no? Ahora también, pacientes que tengan una listesis menor al 50% y con un de deslizamiento menor al 45% también, o pacientes que estén haciendo uso de AINES, analgésicos, fitoterapia, modificación de actividades, ¿no? Estos se le van a sumar a este tipo de pacientes que presentan sintomatología leve. Ahora bien, para los pacientes que son adultos ya, la orientación es más que nada la pérdida de peso y el dejar de fumar, que son factores predisponentes para la espondilolistesis. Ahora también, el tratamiento quirúrgico es más que nada cuando fracasan todo lo que es el tratamiento conservador y el tiempo de corte es mayor a 6 meses o alguna literatura menciona hasta 1 año. Ahora también cuando se realiza el tratamiento quirúrgico es cuando se observa de que el daño neurológico, bueno, la sintomatología neurológica está aumentando, ¿no? Eh, por ejemplo, también para pacientes que presentan una gran listesis al diagnóstico, ¿no? Quiere decir que ya esté mucho más avanzado, ¿no? Por ejemplo, que tenga listesis de tipo displásica o ísmica, ¿no? Ahora también, cuando los ángulos de deslizamiento sean mucho más altos y la morfología sea desfavorable en pacientes en crecimiento, ¿no? Sí, pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora bien, el tratamiento o procedimiento quirúrgico van a ser 4.
que puede ser la reparación directa de la parte articular, la artrodesis in situ, la descompresión aislada sin fusión y las técnicas de reducción, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros realizamos una reparación directa de la parte articular, se menciona que esta es una de las pocas, son pacientes que tienen poca indicación, ¿no? Únicamente se menciona cuando son menores de 25 años y los deslizamientos sean menores a 3 milímetros y que no posean patología discal o de tipo facetaria, ¿no? Generalmente se asocia para pacientes que estén eh, con alteraciones que se encuentran por niveles de la L5 hacia arriba. El otro tipo de procedimiento es la descompresión aislada sin fusión, que no se le realiza a pacientes menores de 40 años, más que nada por el riesgo de progresión y cuando presenten un disco adulto degenerativo o incompetente, ¿no? En este caso no se le va a realizar este tipo de procedimiento. La artrodesis in situ también es otro de los tipos de procedimientos, que de todas ellas es la más utilizada, ¿no? En la cual se menciona que la instrumentación no es necesariamente útil en este tipo de pacientes para pacientitos que son pediátricos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, se le puede incluir la prolongación de la artrodesis hasta L4 cuando los pacientes tienen una listesis mayor al 50% o ángulos sacrohorizontales. O la otra indicación es de que la alteración sea por encima de L5 horizontales con un ángulo mayor de 55 grados. Y el otro procedimiento son las técnicas de reducción. Bueno, que se les van a asociar estos procedimientos quirúrgicos, pero más que nada se dice que este tipo de procedimiento, si bien es cierto, no realiza una cura total, pero lo que sí hace va a mejorar las tasas de fusión, ¿no? Va a prevenir la progresión del deslizamiento, restaurar la anatomía y bueno, incluso puede mejorar la descompresión neural, ¿no? Pero ¿cuál es el lado negativo, no? Todo procedimiento tiene un lado negativo, es que puede aumentar incluso las complicaciones mecánicas y neurológicas del procedimiento. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Listo, doctor, eso es toda mi parte. Ok, Brian, siguiente expositor. ¿Se ve, Rayleigh? Sí, sí se logra ver, gracias. No sé si... ¿Ya se ve? Yo lo veo, perfecto, gracias. Muy bien, bueno, mi nombre es Rayleigh Pimentel Sánchez y vamos a hablar hoy día sobre patologías traumáticas de la columna cervical. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, empezar diciendo que la columna cervical y todos los dolores relacionados a estas, pues no son recién de ahora. Esto nos ha estado acompañando desde tiempos inmemorables. Desde el antiguo Egipto, donde ya en el papiro de Ebers, Smith, el papiro de Smith, ya se hablaba de esto. También se ha mencionado que un gran número de pacientes acuden por esto, ¿no? Y dentro de las lesiones cervicales, son frecuentes, sobre todo en los asociados a grandes traumatismos, los que se han generado grandes cosas. Por favor, siguiente diapositiva. Ahora, es importante... No se oye, chicos, ¿ustedes se escuchan bien? Se escucha abajo. ¿Escuchan? Ahora sí, Rayleigh. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. ¿No ven? Ok, gracias. Bueno, la edad media donde se encuentran estos síntomas, estos inconvenientes, es a los 59 años, sobre todo en hombres, más frecuente.
y se ve más en accidentes automovilísticos, ¿no? Y las causas más frecuentes son los accidentes viales, como manejar en exceso de velocidad, manejo bajo efecto del actor, ¿no? Del alcohol. Entonces, lo vamos a relacionar más a accidentes viales, ¿no? ¿Y qué cosa nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar como que el paciente tenga que ir a una asistencia médica prolongada, pérdida de familiares, pérdida de ingresos por el cuidado del discapacitado, ¿no? Atención a la economía familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La columna cervical es una articulación muy compleja, ¿no? Que va a estar dotada de gran movilidad. Además de ser muy frecuentemente lesionada, también es la que produce lesiones neurológicas más graves por su cercanía al cerebro. Las lesiones de la columna cervical se deben a accidentes de alta energía, como ya lo había mencionado, en los accidentes de tráfico. Eh, si nos ponemos a pensar, la columna cervical va a tener dos funciones principales, ¿no? Una de soportar la cabeza y el movimiento, y la de la orientación de la misma en el espacio tridimensional, que como estamos viendo, no es completamente vertical, tiene cierto grado de curvatura, ¿no? Estas funciones, la siguiente diapositiva, por favor. Estas funciones nos van a dar distintos grados de elasticidad, extensión, movimientos de lateralización, eh, y nos van a permitir hacer ciertos movimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la columna cervical la podemos dividir de acuerdo a, según leí, a dos segmentos de acuerdo a la patología traumática. La columna cervical superior, que va a estar formada por el atlas y el axis, C1 y C7, y la columna cervical inferior, ¿no? También conocida como subaxial, ¿no? Porque va a estar formado de C3 a C7. La columna cervical superior, como ya habíamos hablado, del C1 a C2, entonces es importante hablar del atlas y es importante hablar del axis. Del atlas en C1 porque representa la transición entre la cabeza, ¿no? Y la parte del atlas en la articulación occipito-atleideas, y nos va a permitir movimientos de flexión de 20 grados a 30 grados en extensión, de 20 grados en flexión, y este movimiento también nos va a permitir hacer los movimientos de rotación, movimientos laterales. Los movimientos de flexo-extensión se van a efectuar alrededor del eje transversal que pasa por el centro de la curvatura de estos cóndilos del atlas. Tanto la rotación como la flexión lateral no se consideran movimientos fisiológicos, aunque esta articulación permite hasta 10% de la flexión lateral sin considerarse patológico. El axis va a soportar el peso transferido de las articulaciones del atlanto-axoideas. Además, la apófisis odontoides del axis se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas, que le va a permitir realizar movimientos de rotación axial, ¿no? ¿De cuánto? De 35 a 50 grados a cada lado, que es su principal función. Junto a este se va a producir movimientos de extensión, que pueden ser hasta 15 grados, movimientos de flexión hasta 25 grados. La estabilidad de la articulación del atlas y el axis va a jugar un papel muy importante, ¿no? Para las conexiones ligamentosas que en conjunto se denominan el complejo cruciforme. Y esto se va a dar debido a que, al igual que en las articulaciones entre el hueso occipital y el atlas, aquí existe discos intervertebrales, ¿no? Perdón, ahí no van a estar discos intervertebrales. Ahí vamos a tener ciertas uniones como la membrana occipito-atlantoidea, ¿no? Vamos a tener los ligamentos atlanto-occipitales, las membranas tentoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la división que les había mencionado, que son los lugares, la división de acuerdo a los lugares más sensibles, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la articulación C2, C3, ¿no? Es el comienzo en que la columna cervical como tal presenta características morfológicas y cinéticas diferentes a los segmentos C3 y C7.
por lo que se considera como una unidad funcional independiente. La principal diferencia está en la orientación de las carillas articulares, ya que la faceta articular superior de S3 presenta una orientación superior y posterior y medial, mientras que en la columna cervical subaxial C3, C7 son las últimas 5 vértebras que, como vemos, además van a presentar los discos intervertebrales, las articulaciones interapofisiarias, presentan las articulaciones uncovertebrales y van a estar dispuestas en porciones laterales de los cuerpos vertebrales. Y el principal movimiento de este segmento es la de flexo-extensión, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los mecanismos de lesión, ¿no? Y cuando hablamos de mecanismos de lesión, hay distintos factores que pueden producir esto, ¿no? Por ejemplo, va a ser la magnitud de la fuerza, la velocidad con la que se aplica el vector de la fuerza. Y si vemos el vector de la fuerza, vamos a tener que pensar en el grado de compresión, el grado de distracción, de flexión, de extensión, de rotación. Ahora vamos a hablar, siguiente por favor, ahora vamos a hablar de la compresión, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una compresión? Cuando hay una compresión, la carga axial pura va a generar un estallido de la vértebra y puede producirse también lesiones del disco intervertebral, ¿no? Habitualmente la primera lesión es la fractura de platillos vertebrales seguido de la fractura del resto del cuerpo. Si una vértebra explota, va a haber un compromiso, ¿no? A nivel anterior y posterior. Eso significa que puede haber una herniación del disco, ¿no? Y puede afectar tanto los ligamentos anteriores y posteriores. Siempre se habla de un caso especial, ¿no? De la fractura en estallido de C1. Y dentro de C1 hay una subclasificación, ¿no? El cuarto tipo, ¿no? La famosa fractura de Jefferson, que se produce por la compresión axial sobre el vértex que se transmite a los cóndilos occipitales y las masas laterales del atlas y se produce una disrupción de los ligamentos, ¿no? Ahí estamos viendo el atlas y vemos un estudio radiológico y un estudio tomográfico abajo en esa imagen. Y en esa imagen vemos que en el estudio tomográfico se ven las fracturas de 4 fracturas, ¿no? Del atlas. Esa es la fractura de Jefferson. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de otro mecanismo de lesión, de la flexión. Y en la flexión vamos a tener una hiperflexión pura, vamos a tener flexión con compresión, flexión con traslocación, flexión con distracción, flexión con rotación. En la flexión pura típicamente van a producir inestabilidad ligamentosa principal posterior. No se suelen observar en las radiografías dicha lesión, y si se ven como una cifosis local con una angulación de carillas articulares adyacentes, ¿no? A un nivel ensanchado de los espacios intraespinosos. Mientras que en la flexión por compresión van a existir 2 vectores, ¿no? Una flexión que produce una fuerza de distracción sobre los elementos posteriores y otro de compresión en los elementos anteriores de la columna. Esto puede generar fracturas del cuerpo vertebral, acuñado anteriormente, ¿no? Que como inestables, ¿no? Con pérdida del cuerpo de más del 50%. Y en la flexión por traslocación son típicamente de la fractura de odontoides, ¿no? Con desplazamiento anterior e inestabilidad entre el atlas y el axis por compromiso del ligamento transverso. Y en la flexión por distracción se produce por dislocación bilateral de las facetas articulares que provocan una disrupción del complejo ligamentario posterior, ¿no? De la longitudinal anterior, también del anillo fibroso, ¿no? Y en la flexión por rotación, ¿no? Por rotación, entonces va a haber una luxación unilateral de las facetas, por la rotación que va a dar lugar a una dislocación de la faceta contralateral, ¿no? Y en la extensión, las que están abajo, ¿no? Son infrecuentes y se producen hasta el 2/3 de las lesiones y se deben a traumatismos frontales directos, ¿no? O por un mecanismo de aceleración, desaceleración, ¿no? En la mayoría de los casos se va a producir una lesión por compresión de la parte posterior y una distracción sobre el complejo ligamentario anterior. Y eso la vamos a clasificar en hiperextensión pura, que es poco frecuente provocando inestabilidad ligamentosa, ¿no? Y en la extensión por extensión-compresión, ¿no? Estas fuerzas atraviesan las facetas articulares en dirección hacia los elementos posteriores de la vértebra y pueden ocasionar fracturas de las láminas, ¿no?
Las de extensión y traslocación principalmente van a ser las fracturas de los odontoides con desplazamiento posterior y la dislocación entre el atlas y el atlooxoideas, y la extensión por distracción, y este va a ser el ejemplo más típico de las espondilolistesis traumáticas de C2 o fracturas de Ahmann, ¿no? Ahmann, las del hombre ahorcado. Eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Siguiente diapositiva vamos a ver sobre otro mecanismo de lesión que es la rotación o flexión lateral, ¿no? Estas se van a ver producidas por la lesión contralateral de las apófisis articulares, dando lugar a las fracturas o bloqueos facetarios unilaterales. En general son estables y sin repercusión grave sobre la alineación de la columna. Además de la lesión ósea pueden producir lesiones ligamentosas, ¿no? Como del anillo fibroso discal, que son secundarias a la tracción, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En esa diapositiva estuve buscando sobre cuál es el algoritmo, ¿no? Tenemos que seguir un algoritmo de acuerdo a lo que vamos a encontrar al paciente, cómo lo vamos a tratar, el flujograma de atención, ¿no? Por qué por qué lugares va a pasar el paciente, y los cuidados prehospitalarios que debe seguir el paciente con con un antecedente de trauma cervical, ¿no? Las medidas que se tienen que tomar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva ya vamos a hablar vamos a ser un poco más específicos, ¿no? La fractura del cóndilo occipital. Por ejemplo, la fractura del cóndilo occipital presenta una frecuencia del 3 al 16% de los pacientes que han sufrido un traumatismo cervical grave a nivel cervical, ¿no? Y frecuentemente va a estar asociado a la fractura del atlas. Clínicamente, estos pacientes, ¿cómo se manifiestan? Suelen quejarse de dolor en la región occipito-cervical, ¿no? Así como limitación en su movilidad, ¿no? En lo que le dicen tortícolis, van a presentar cefaleas, déficits neurológicos hasta un 30% y pueden producir afectación de los pares, pueden generar una sensación aguda, ¿no? En el estudio radiológico es difícil diagnosticarlo porque a veces tenemos que buscar hematomas, ¿no? En los estudios tomográficos de la base del cráneo nos ayuda un poquito más, ¿no? La resonancia magnética sí es más útil para determinar la presencia de lesiones de la membrana tentorial y de los ligamentos alares, ¿no? Ahí tenemos distintas imágenes en las que vemos a la fractura del cóndilo occipital, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el estudio tomográfico, ¿no? En el estudio radiográfico es bastante difícil, por eso ahí coloqué algunos estudios tomográficos. Aquí vamos a hablar de la famosa clasificación de Anderson Montesanto, ¿no? Del 98. Esta clasificación la va a dividir en 3 partes. El tipo 1, que son las fracturas por impacto axial del cráneo sobre el atlas, que va a producir una fractura conminuta con un mínimo o nulo desplazamiento. No suele afectar a la membrana tentorial ni a los ligamentos alares. En el tipo 2 va a haber fracturas basicraneales más extensas y generalmente va a estar asociado a impactos craneales occipitales, ¿no? Pero también van a ser lesiones estables. En la de tipo 3 va a haber avulsiones de la porción inferomedial del cóndilo cerca de la inserción del ligamento alar con desplazamiento del fragmento del foramen magnum, ¿no? O sea, ya va a haber un desplazamiento y se produce una rotación forzada de la cabeza con inclinación lateral. Ahora, ¿qué tratamiento le vamos a dar a esos pacientes, no? Va a depender de la existencia de estabilidad o no estabilidad y se va a considerar si el desplazamiento de los fragmentos condilios es más de 5 milímetros, ¿no? Si son fracturas bilaterales o luxaciones occipito-atlantoideas. Los tipos 1 y 2 que hemos mencionado de la clasificación de Anderson, menciona que se puede tratar con inmovilización mediante un collarín rígido durante unos 3 meses, salvo que se demuestre inestabilidad, ¿no? Pero ya en el tipo 3 precisan un halo o chaleco como primera medida, que suele ser necesaria, ¿no? La función occipito-cervical, ¿no? Posterior si existe inestabilidad. Y valoración del déficit neurológico, ¿no? O la valoración del dolor crónico, ¿no? Eh, Ahora, también he visto que según Teodor, si estas fracturas confirman, ¿no? Se confirman que es una fractura de
de cóndilo occipital pueden tener un buen pronóstico, ¿no? Un buen pronóstico si no hay una compresión mayor, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva, por favor. La dislocación occipito-atlantoidea, ¿no? Ya hablamos de la fractura del cóndilo, pero ahora vamos a hablar de una dislocación, una luxación. Es una lesión infrecuente que se va a producir una disrupción completa de las estructuras ligamentarias entre la región occipital y el atlas, ¿no? Y representa el 0.6% de las lesiones de columna cervical. Estas van a tener una causa etiológica, antecedentes traumáticos, pero lo he encontrado como distintas clasificaciones. Algunos decían que era hasta el 8%, otros decían que podía ser hasta el 31%, Fisher decía que era hasta el 31%. Entonces, esa parte no llegué a un consenso. La mayoría va a presentar afectación neurológica que puede incluir desde tetraparesias hasta afectación de miembros inferiores. En menos del 20% de pacientes pueden no presentar déficit neurológico, ¿no? Y van a referir intenso dolor occipito-cervical. Esta lesión va a ser más frecuente en niños menores de 12 años, ¿no? Por la menor inestabilidad de las articulaciones occipito-atlantoideas, y también va a ser frecuente en las personas con síndrome de Down. A la hora del diagnóstico, los estudios radiográficos se va a mostrar un aumento del espacio prevertebral de nivel de C3, así como las alteraciones anatómicas que se van a mostrar asociadas a estas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar, ¿no? Si buscamos una luxación o un desbalance de la articulación. Entonces, he encontrado varios parámetros de medida, ¿no? El primero que está ahí es las líneas de Wang-Scale, que son líneas de la cara posterior del clivus y normalmente van a ser tangente a la punta del odontoides, pero también encontré el método Dublin, el método de Ratio Powers, que es lo que está ahí, ¿no? La segunda imagen, la relación de potencias, ¿no? Que el método de Ratio Powers es un cociente tras la medida de las distancias, ¿no? Ahí vamos a trazar distancias en... Rayleigh, Doctor. está interesante, pero te pido que consideres el tiempo. Sí, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, de las fracturas del atlas también encontré un esquema muy bonito, muy interesante, de los que se puede ver, ¿no? Ya hemos hablado de fracturas del atlas arriba, pero he encontrado de fracturas del arco posterior, fracturas del arco anterior, fracturas transglenoideas, he encontrado fracturas de Jefferson que ya hemos hablado arriba, y las imágenes de abajo son sus correlaciones, ¿no? Aquí vamos a hablar de la clasificación Levin y Edwards, ¿no? Que lo clasificaron la tipo 1, que era la fractura aislada del arco posterior, que es la más frecuente, la tipo 2, que es la fractura de las masas laterales, la del tipo 3 de Jefferson, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo vienen estos pacientes? Con dolor y rigidez en la región suboccipital por afectación del nervio occipital de Arnold, ¿se acuerdan? El nervio de Arnold. Y la focalidad neurológica, que es más rara, ya que hemos comentado que se produce un aumento del canal medular, ¿no? Entonces, el diagnóstico por el estudio radiográfico lo podemos hacer aquí ya a través del el estudio radiográfico transoral, ¿no? El paciente con la boca abierta, y se va a producir se va a encontrar un aumento del espacio prevertebral mayor a 7 milímetros. Bueno, para pasar ya al tratamiento, fundamentalmente es conservador el tratamiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. A la dislocación atlantoaxoidea, ¿no? Aquí vamos a encontrar otra clasificación muy interesante, ¿no? Que la de tipo 1 va a ser rotación pura, la de tipo 2 va a ser dislocación rotacional con desplazamiento anterior, la del tipo 3 va a ser el desplazamiento anterior con el atlas mayor de 5 milímetros, la de tipo 4 va a ser una dislocación rotacional con desplazamiento posterior del atlas, ¿no? Entonces, como vemos que va a generar un desplazamiento, va a haber puede generar una compresión del canal medular, ¿no? Entonces la clínica va a ser relacionada también al dolor. Aparece más esto en niños y es más frecuente,
Y el diagnóstico radiológico también podemos hacerle una radiografía transoral, ¿no? En cuanto al tratamiento de estos pacientes, se puede realizar tracción craneal seguida de inmovilización de collarín, ¿no? Durante 3 meses, ¿no? Y claro que necesitan estudios complementarios como estudios tomográficos. Siguiente diapositiva, por favor. También ya cerca para terminar ya la rotura del ligamento transverso, ¿no? Este ligamento transverso es una estructura fundamental de la unión entre el atlas, atlantoxoidea, ¿no? Y suele ser compuesto por fibras colágenas, ¿no? Y aquí vamos a encontrar la clasificación Dickman, tipo 1 que afecta al ligamento, ¿no? De la inserción perióstica, tipo 2 que involucra las masas laterales, ¿no? Aquí vamos a encontrar también las fracturas de tipo 1 que se van a recomendar una fijación quirúrgica, ¿no? Y en el caso de tipo 2 vamos a presentar una probabilidad de curación hasta el 74%, ¿no? Cuando se realiza una inmovilización externa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, las fracturas de la apófisis de la odontoides, ¿no? De eso sí hay bastante literatura, ¿no? Porque son las más frecuentes y se relacionan al 7 al 14% de todas las fracturas cervicales, ¿no? Y clínicamente estos pacientes suelen ser asintomáticos, ¿no? Salvo la presencia de una cervicalgia, ¿no? Para el diagnóstico necesitamos estudios radiográficos, el estudio básico, ¿no? Radiográfico transoral, pero también podemos usar estudios tomográficos, ¿no? Aquí hay una clasificación que ya hemos hablado de Anderson, de Alonso, ¿no? Y la divide en 3 partes, ¿no? Que ya también hemos conversado, si no me equivoco. Y aquí lo más importante del tratamiento de estas fracturas requieren reducción e inmovilización precoz, ¿no? Si es de tipo 2 y 3, hazlo con chaleco, ¿no? Ya, siguiente diapositiva, por favor. La espondilolistesis traumática de C2 también es conocida como la famosa fractura del ahorcado, ¿no? Y como vemos, esta fractura, si nos imaginamos a una persona que lo están colgando del cuello, va a ser una fractura bilateral a través de las pars intercularis del C2, es decir, de los pedículos, ¿no? Una fractura de los pedículos. El mecanismo se produce por una hiperextensión del complejo, ¿no? Entre las cervicales de C1, de la región occipital, ¿no? Cóndilos occipitales C1 y C2. Por cierto, y sin embargo, en el mecanismo más usual de la hiperextensión va a ser también asociado a una sobrecarga axial, ¿no? Esto va a generar esa ruptura, ¿no? En el estudio radiológico se va a observar aumento del diámetro de C2 en relación a C3, ¿no? Aquí va a estar la famosa clasificación de Levin-Edwards, ¿no? En tipo 1 va a ser la fractura del pars intercularis, la del tipo 2 va a presentar desplazamiento más de 4 milímetros, la del tipo 3 va a reunir las características también del tipo 2, nada más que va a estar asociadas a lesión ligamentaria longitudinal anterior, ¿no? El tratamiento va a depender de qué tipo sea. Si es de tipo 1 van a ser estables, ¿no? O es decir, solo un collarín de 8 a 12 semanas. Si es de tipo 2 ya son inestables, pero pueden recurrir a inmovilización halo o cirugía, ¿no? Y del tipo 3 ya se indica cirugía con reducción y fijación de C2 a C3. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que eso es lo último ya. Esa es toda la bibliografía que encontré, doctor. Gracias. Ok. Esta fractura de Hangman, recuerden, no solamente es hiperextensión, sino también distracción, ¿no? O sea, la separación, ¿no? Lo que sucede al momento de colgar a la víctima, ¿no? Ok. Has excedido largamente el tiempo asignado, pero está bien. ¿Alguna duda, pregunta a los expositores? Rayleigh, Sí. ¿podrías, Dime por favor. ¿podrías un poquito hablar más sobre el tratamiento, en este caso, de la fractura de Harman? No me quedó muy claro esa parte. Claro, por supuesto que sí. Bueno, mira, como ya te he mencionado, la clasificación lo vamos a hacer con la clasificación de Levin y Edwards. Para poder tener un buen conocimiento de cómo tratarlo, pues primero tienes que saber cómo clasificarlo. Y la clasificación he encontrado en clasificación en 4, ¿no?
pero lo encontró como tipo 2, y el tipo 2 lo clasificaba un tipo 2A, y lo clasificaba en un tipo 2B, ¿no? En el tipo 1 es una fractura de la pars intercularis, del axis con 3 milímetros más o menos de desplazamiento, ¿no? 3 milímetros entre C2 y C3, y son el 65% de estas fracturas, o sea, es lo más frecuente, y se va a tratar de una lesión estable. Entonces, si es una lesión estable, el tratamiento tiene que ser la inmovilización, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo vas a inmovilizar con su collarín? De 8 a 12 semanas, según la literatura que he revisado. Ahora, ¿qué pasa en la de tipo 2? Va a presentar un desplazamiento. Si el otro es de 3 milímetros, entonces este es más de 4 milímetros. Y ya va a haber acá una angulación más de 11 grados y una alteración discal entre C2 y C3. Y se va a producir una fuerza por una carga axial, ¿no? Al paciente lo estás colgando, ¿no? Lo estás colgando, y por una hiperextensión del cuello, ¿no? La nuca se va para atrás, ¿no? Cuando un paciente lo ahorcas, ¿no? Bueno, no, o sea, no lo ahorcas, ¿no? Cuando tú ves a un ahorcado, lo cuelgas, ¿no? Su cabeza se va para atrás, ¿no? Por eso es la hiperextensión, por lo que se va a fracturar el arco, ¿no? Seguido de un movimiento de flexión. En este caso, son inestables, obviamente, más de 4 milímetros. El tipo 2A, en el tipo 2A que te había mencionado, va a haber un desplazamiento, pero va a haber apenas un desplazamiento, pero va a haber una gran angulación. Y también esta fractura inestable es la que la tracción está contraindicada, ¿no? ¿Y qué le vamos a dar, no? Si es inestable, se recurre a una inmovilización con halo, con cirugía, con fijación, ¿no? Porque es inestable, ¿no? Si no se produce fusión ósea y persiste la inestabilidad, va a haber fijación, ¿no? En el tipo 3 van a ser las mismas características de los que ya hemos mencionado, ¿no? Va a ser inestable, va a haber una luxación entre la articulación C2 y C3, va a haber desplazamiento del cuerpo de C2 hacia adelante, y se va a producir una flexión, es decir, que por las lesiones de las cápsulas de la articulación C2 y C3, y va a seguir por una compresión de la fractura de la región ísmica del C2. Entonces, va a estar asociado a una lesión ligamentaria longitudinal anterior. Y aquí van a venir los síntomas de las lesiones neurológicas, porque estamos ante una fractura inestable. Entonces, aquí ya necesariamente se tiene que indicar una cirugía con reducción y fijación posterior, ¿no? ¿Entre quiénes? Obviamente entre C2 y C3. Espero haber sido claro. Sí, está bien, gracias. Perdón, ¿alguna duda o pregunta más a los expositores? Correcto, chicos. Se agradece su atención. Gracias a los expositores por haber preparado las presentaciones. Damos por terminado el seminario. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.